Hola, alma hermosa, te despiertas y antes incluso de que tus ojos se acostumbren a la luz del día, su nombre ya está allí. Intentas caminar, intentas trabajar, intentas respirar el presente, pero parece que una parte de tu conciencia fue secuestrada. Existe un rastro, un eco, una presencia invisible que insiste en ocupar un espacio que, por derecho, debería ser solo tuyo. Muchos intentan etiquetar este estado con nombres románticos. Dirán que es el hilo rojo del destino, que son almas gemelas, o que la intensidad de tu dolor es la prueba de la grandeza de tu amor. Pero hoy te invito a dar un paso atrás y observar esta escena con los ojos de la verdad clara, lejos de las ilusiones azucaradas. Si alguien no sale de tu mente, incluso cuando el silencio es la única respuesta que recibes, no estamos hablando solo de amor, estamos hablando de una dinámica de poder invisible, de contratos de alma y, sobre todo, de una fuga de soberanía que está drenando tu vida. Imagina que cada pensamiento que dedicas a esa persona es como un hilo de oro que sale de tu pecho y se extiende hasta ella. Cuando el pensamiento es mutuo y saludable, esos hilos crean una red de sostén. Pero cuando estás solo en esa obsesión, en realidad estás alimentando a alguien que ya no está sentado en la misma mesa que tú. La espiritualidad nos enseña que el pensamiento es una forma de energía tan real como la electricidad. Al mantener a esa persona en el centro de tu escenario mental, estás transfiriendo tu fuerza vital a un altar vacío. Por eso te sientes agotado, por eso tu prosperidad parece bloqueada y tu alegría parece depender siempre de una notificación que no llega. No estás sintiendo nostalgia del otro, estás sintiendo la ausencia de ti mismo, porque te abandonaste para vivir en la mente de alguien que ya se fue. ¿Qué sucede realmente cuando esa conexión se niega a morir? Con frecuencia, lo que llamas conexión es en realidad un gancho de carencia. Hay una parte de ti que cree erróneamente que la validación de esa persona es la única llave que puede abrir tu portal de valor propio. Crees que si logras entender por qué, o si consigues una última conversación, la paz será restaurada. Pero la paz no nace de respuestas externas, nace de la decisión de dejar de preguntar. La verdad que nadie te dice es que muchas veces esa persona permanece en tu mente porque te niegas a aceptar la lección que vino a traerte. No vino para ser tu destino final, sino para ser el espejo que revela tus heridas más profundas de abandono. Mientras te enfoques en el espejo, seguirás sufriendo. Cuando te enfoques en lo que el espejo está reflejando, es decir, en tu necesidad de volverte completo por ti mismo, la imagen en el espejo perderá su poder sobre ti. El otro es solo un mensajero. Una vez que el mensaje devuelve a ti mismo, es comprendido, el mensajero ya no necesita ocupar espacio. Muchos se preguntan, ¿acaso ellos también me extrañan? ¿Será que esta telepatía es real? Sí, la conexión energética existe, pero aquí está la trampa. A veces sientes la energía del otro, no porque te ame, sino porque está usando tu recuerdo como un puerto seguro mientras sigue con su vida. Es un vampirismo inconsciente. Ellos sienten tu brillo, sienten tu adoración, y eso los nutre mientras tú te marchitas en la esperanza. Recuperar tu mente no es un acto de crueldad ni de orgullo, es un acto de higiene espiritual. Es entender que tu campo mental es tu territorio más sagrado y nadie tiene derecho a vivir allí sin pagar alquiler en forma de presencia, respeto y reciprocidad. Entiende que el silencio no es un vacío. El silencio es una respuesta completa.
Es el universo retirando el ruido para que puedas escuchar tu propia voz. Cuando dejas de luchar contra la ausencia del otro, comienzas a habitar tu propia presencia. La madurez espiritual no consiste en no volver a sentir nostalgia, sino en sentirla, y aún así no permitir que gobierne tus decisiones. Es mirar el hilo dorado que te une al pasado y tener el coraje de cortarlo, no con odio, sino con la gratitud de quien ha terminado una etapa. El error que te mantiene atrapado es creer que hay algo inconcluso. En la geometría del destino, todo lo que termina exactamente cuando debía terminar. Si hubo un punto final, la historia terminó. Cualquier párrafo que intentes escribir después de eso es un delirio que te impide leer el siguiente capítulo. Estás perdiendo a las nuevas personas, las nuevas oportunidades y la nueva versión de ti mismo porque estás sosteniendo un fantasma de la mano. Los fantasmas no tienen peso, pero cargarlos durante demasiado tiempo destruye tu postura. Ahora llegamos al punto de inflexión, tu soberanía. A partir de este momento, necesitas cambiar el enfoque de tu mirada. En lugar de preguntar ¿por qué se fueron?, empieza a preguntar ¿qué voy a construir con el espacio que quedó? Ocupar tu propia mente es un ejercicio diario. Es retomar tus hobbies, tu ambición, tu cuidado del cuerpo y tu conexión con lo divino con tanta intensidad que el pensamiento sobre el otro no encuentre dónde posarse. Cuando te conviertes en una fortaleza de propósito, las sombras del pasado se disipan por falta de alimento. El silencio que hoy te duele es el puente más grande que el universo ha construido hacia tu propio respeto. No es un castigo, es una redirección. Fuiste retirado de una conexión pequeña para ser preparado para algo que pueda sostener tu nueva magnitud. Pero para recibir lo nuevo, tus manos necesitan estar vacías. Tu mente necesita estar limpia. No te engañes. La conexión que se niega a morir solo sobrevive si la mantienes en el respirador artificial de tu atención. Apaga los aparatos. Deja que lo que debe irse se vaya. Deja que lo que debe morir se convierta en abono para tu nuevo jardín. Eres un ser de luz inmenso, una galaxia entera contenida en un cuerpo humano. Es un insulto a tu propia creación reducir todo tu universo para que quepa dentro de la memoria de alguien que eligió no estar allí. Levanta la cabeza. El brillo que veías en el otro era en realidad tu propio brillo reflejado. Ahora toma ese brillo de vuelta. Siempre fue tuyo. Úsalo para iluminar tu camino, para atraer la prosperidad que te espera y para construir una vida tan increíble que el recuerdo de hoy parezca apenas un sueño distante de alguien que ya no eres. No eres un náufrago esperando ser rescatado. Tú eres el océano, y el océano no pide permiso para ser inmenso. Declara hoy el fin de tu invasión mental. Recupera tu trono. Tu tiempo de ser rehén ha terminado. Si estás listo para retomar el mando de tu historia, para cerrar los portales que te drenan y caminar hacia tu verdadera grandeza, escribe en los comentarios: mi mente es mi templo y yo soy soberano. Al escribir estas palabras, estás emitiendo una frecuencia de corte y liberación hacia el universo. Que tu luz sea tu única guía. Besos de luz. Namaste.